Hola a todos. Bienvenidos al iceberg del cine y la industria. Este vuelve a ser uno de los trabajos más monumentales que he hecho. Espero que lo disfruten, volveré a hacer algo así de gran tamaño, pero la meta de me gusta será de 800 para este video. Recuerden dejar comentarios y suscribirse. Quiero agradecer al canal de un amigo, Iconos del Terror, que colaboró en este video, pues su ayuda fue indispensable. No olviden visitarlo. Desde hace décadas corre un rumor, el más famoso de todos, sobre famosos en Hollywood que adoran al diablo y como recompensa obtienen fama y fortuna. Otro más realista es la existencia de círculos de pedofilia, que prostituyen a celebridades infantiles para luego admitirlos. El actor Elijah Wood, hace unos años alzó su voz contra esta conspiración tan terrible, pero últimamente se ha silenciado bastante. Kubrick filmó el alunizaje, es una de las teorías conspirativas más famosas. Se dice que el famoso y perfeccionista director de cine se encargó de grabar la falsa llegada del hombre estadounidense a la luna. Supuestamente se respalda en su reciente película aquel entonces, 2001, Odisea en el espacio. Que goza, eso dicen, de una gran precisión científica y tecnológica en sus efectos especiales. Suicidio en The Wizard of Oz. Se contaba que en la famosa película, El Mago de Oz, podía presenciarse un cadáver guindando al fondo de una escena. Añadían una supuesta historia, en la que uno de los actores de baja estatura se suicidó por problemas económicos y los malos tratos que recibía del estudio. Disney ha sido blanco de muchas críticas desde siempre. Pero a mediados de los 90 y con la llegada de Internet, estas opiniones negativas se multiplicaron y se incrustaron en el conocimiento colectivo. Uno de los motivos más recordados, quizás sea el supuesto uso de mensajes subliminales, de índole sexual, sobre todo, en películas animadas. Aquí está el clásico fotograma del Rey León que, según algunas personas, deletrea la palabra sex, o sexo en inglés. Una más alarmante, fue la escena de la boda en La Sirenita. Donde era posible ver algo que se asemejaba mucho a una erección. O, en el póster de esta misma película, una figura fálica, que, seamos honestos, son muy repetitivas en esto de los mensajes subliminales, y puede deberse a la obsesión de la gente por ver pitos en todos lados, más que otra cosa. En Bernardo y Bianca, quizás se encuentre el ejemplo más famoso de esta índole. De milagro, alguien dio con un fragmento diminuto del filme en que se ve claramente a una mujer en topless. Disney tuvo que disculparse. Y también optó por reeditar esta película, por lo que al menos de forma original ya no es posible ver la escena. El Exorcista es quizá la película más aterradora de todos los tiempos. Rezaban que hubo sucesos espantosos en el rodaje. Se dice que hubo un incendio provocado por un ave que entró al set y chocó con las cajas de circuitos, hubo lesiones reales para las actrices que hicieron de madre e hija, debido a escenas en las que fueron arrojadas y movidas de forma violenta para filmar ciertas escenas. Y otros actores sufrieron más problemas, por ejemplo, Jack McGowran murió de complicaciones derivadas de una epidemia de gripe. Sin mencionar que cuando salió en los cines, hubo personas que se desmayaron o tuvieron ataques de pánico tan grandes que casi morían. Videos snuff, desde luego, la leyenda urbana de que existen películas con asesinatos auténticos no podía faltar. Popularmente, se cree que el primer registro del uso del término snuff corresponde a 1971, en el libro de Ed Sanders The Family, The Story of Charles, que trata sobre los asesinatos de Charles Manson, que por lo que se dice en el libro, hubo algunos que fueron grabados y vendidos como filmes. Aunque en la actualidad siguen siendo un misterio, muchos espectadores en distintos foros de internet aseguran y verifican su existencia. Un rumor muy difundido es que Bruce y Brandon Lee fueron asesinados. Todo provocado por la insistencia de Bruce en combinar diversas enseñanzas de artes marciales que debían permanecer secretas.
Otros señalan que su pronta muerte con 32 años por un derrame cerebral causado de manera desconocida, aunque se postula que pudo ser por uso inadecuado de un medicamento, se debió a roces con la mafia y otros grupos delictivos peligrosos. Y respecto a la muerte por disparo de Brandon, que fue accidental o eso se dice, mientras filmaba El Cuervo, sospechan que pudo haber sido en venganza. Desde luego estas son cosas descabelladas. La maldición de The Omen es realmente un mito que ha sufrido exageraciones. Hubo sucesos auténticos terribles, como que le cayó un rayo al avión donde viajaba Gregory Peck, sacándole un susto a todos y forzando un aterrizaje. Tiempo antes le había pasado algo horroroso a Peck, su hijo se suicidó de un tiro en la cabeza. Y está este otro suceso tan exorbitante que podríamos asegurar que no es verdad. El director de efectos especiales viajaba con su novia en la carretera cuando un choque frontal los sorprendió a la mitad del camino. La mujer murió decapitada junto a un letrero que indicaba el kilómetro en el que se encontraban. 66. La policía dio el número exacto para el reporte. 66.6. La Dalia Negra fue el nombre que se le dio a Elizabeth Short, una mujer que se dedicaba al modelaje y soñaba con convertirse en actriz, y se había mudado a Los Ángeles. Pero antes de lograrlo fue asesinada y mutilada en dos partes, se dice que incluso encontraron excremento en su estómago, el cual fue probablemente forzado a comer. La causa de la muerte fue la pérdida de sangre de las laceraciones del rostro combinado con el shock de una conmoción cerebral. Los dedos arrugados por la permanencia en el agua dificultaron la toma de huellas dactilares, pero comparándolas en su archivo descubrieron pronto su identidad al estar fichada, debido a su detención de 1943. Se le llamó la Dalia Negra porque días previos al suceso se había estrenado una película llamada La Dalia Azul, que trataba de la desaparición de una chica a la que luego encontraron muerta. Además, Elizabeth siempre vestía de negro. Teorías sobre Inception, la película de Christopher Nolan estrenada en 2010, ha habido muchas. Ya que ha sido la cinta más analizable en ese sentido desde que salió en los cines. Una muy famosa que es más bien un detalle real, se trata del tótem, ese objeto que tienen los personajes para distinguir entre los sueños y la realidad, el del protagonista interpretado por Leonardo DiCaprio, no es la peonza que puede o no girar, sino su anillo de matrimonio. Como señaló un fan, se ve a Ko, el personaje de DiCaprio, con un anillo de bodas en cada escena en la que está soñando. Sin embargo, cuando está despierto, el anillo no se ve por ningún lado. En la escena final de la película, el anillo no está en su dedo, lo que indica que se encuentra en la realidad. #MeToo es el hashtag que va de la mano con un movimiento o causa social que aboga por las mujeres que han sufrido acoso o ataques sexuales dentro de la industria del entretenimiento y el arte, y por el cual muchos poderosos productores, directores, actores y músicos de ambos sexos han sido expuestos, a veces con más o menos pruebas. Muchos sin embargo dicen que estos alegatos son una distracción para proteger a los verdaderos depravados que hay en el mundo del espectáculo. Spider-Man 4 sería la siguiente entrega de Sam Raimi en la franquicia del Trepamuros, que no llegó a ser debido al fracaso crítico y en taquilla y diferencias creativas que significó la tercera parte. Yo mismo recuerdo que había rumores aquellos años sobre los villanos que saldrían, como el Buitre, Lagarto y Carnage. Pero como saben, sufrió de un reboot y luego otra adaptación que serviría para incluirlo en el universo cinematográfico de Marvel. Poltergeist es otra de esas películas que supuestamente sufrieron fenómenos paranormales durante el rodaje. Y es que hay rumores de que utilizaron cadáveres reales para filmarla. Algo irónico considerando que en la historia del filme las aterradoras experiencias que tienen con fantasmas y espectros se deben a que la casa en que vive la familia protagonista está situada encima de un cementerio. Y muchos actores de hecho, entre ellos la niña protagonista, Heather O'Rourke, murieron durante, o tras terminar alguna película perteneciente a la franquicia. Decían que en la película, 3 hombres y un bebé, podía verse un fantasma durante una escena. El espectro de un niño que se había suicidado saltando desde la ventana, o de un tiro en la cabeza, dependiendo de la versión que te contaran. Es jodidamente espeluznante ver esto durante la noche y en silencio. Eso sí, luego te enteras de que en realidad es un muñeco de cartón del actor Ted Danson, el mismo que participa en la película. Ni suicidio, ni fantasma.
Aunque la causa oficial dice que Marilyn fue hallada inconsciente en el dormitorio de su casa y encontrada por su ama de llaves, pasadas las 11 de la noche del sábado 4 de agosto de 1962. Fue trasladada al hospital más cercano, pero lamentablemente no se pudo hacer nada. Existe una hipótesis que ha sido causa de muchas discusiones a lo largo de los años. Se dice que Marilyn tenía un amorío con el futuro presidente John F. Kennedy. Después de que el presidente eligió a su esposa en vez de Marilyn, ella se sintió como un pedazo de carne y amenazaba a John con contarle toda la información que ella sabía acerca de los movimientos del futuro presidente. Días antes de la muerte, sus amigos más cercanos contaban que parecía muy distante y temerosa, al punto de que ella los llamaba de un teléfono público por el miedo de que le interceptaran sus llamadas. Ed Gein sirvió de inspiración para varios personajes en la cultura popular. Como Norman Bates de Psicosis, o Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes. Y el más notorio, Cara de Cuero en Masacre de Texas. Y es que se trató de un criminal que mató a 2 personas y desenterraba tumbas para arrancarle la piel a los cadáveres y manufacturar utensilios con ella. La violación en El último tango en París. Marlon Brando y el director de dicha película Bernardo Bertolucci pactaron no advertirle a Mary Scheider sobre una fuerte escena. Ambos están sentados sobre el piso de un departamento vacío. El hombre, unos 30 años mayor que la joven, la da vuelta con cierta violencia y la pone boca abajo, acto siguiente le baja el pantalón y toma un trozo de mantequilla como lubricante y la viola analmente. Mientras se ven lágrimas completamente reales. Si bien no hubo penetración, lo que sucedió ahí, años más tarde sería declarado como abuso ya que no hubo consentimiento de la coprotagonista. El efecto Mandela ocurre cuando un gran grupo de personas creen un evento que ocurrió cuando en realidad no pasó, tales ejemplos como la frase, "Hola Clarice", en El silencio de los inocentes. En la famosa saga La Guerra de las Galaxias, en C-3PO y su pierna plateada, o la línea de Luke, "Yo soy tu padre". Tom Cruise y su baile en Risky Business, o la escena borrada de Alien. La maldición de Superman. Desde hace algunos años, varios sitios en internet comenzaron a hacer recuentos sobre todos los actores que han participado tanto en películas y series de televisión de Superman, y que de alguna forma u otra terminaron viviendo un infortunio o fatalidad. A esto decidieron llamarlo la maldición de Superman. Una de sus primeras víctimas fue George Reeves, quien protagonizó Adventures of Superman, la serie de televisión que fue emitida de 1952 a 1958. George moriría a los 45 años a causa de una herida de bala. Kirk Alyn, el actor que protagonizó a Superman en 2 series de televisión de 15 episodios cada una, de 1948 a 1950, Alyn murió de Alzheimer a los 88 años en 1999. Christopher Reeve, quien dio vida al superhéroe en 4 filmes que fueron lanzados de 1978 a 1987, sufrió un accidente mientras montaba a caballo y murió 9 años después, a la edad de 52 años a causa de una falla al corazón. La teoría Pixar es un extenso análisis al que se han unido numerosos usuarios de Internet, que aseguran que todas las películas de la compañía de animación comparten el mismo metaverso, pero que cada una se encuentra en una época distinta. Natalie Wood fue una actriz muy conocida en los años 50 y 60, aunque apenas estaba emergiendo, pues antes de cumplir 25 años, ya había sido nominada 3 veces al Oscar. Un día, salió a despejarse viajando en su yate privado, llamado El Esplendor, por el nombre de la película Esplendor en la hierba, que le había dotado de prestigio actoral, con su esposo y también actor Robert Wagner, y el compañero de trabajo suyo y amigo del matrimonio, el todavía más conocido Christopher Walken. En algún punto de la madrugada del 29 de noviembre de 1981, Natalie cayó al agua desde el bote, y murió ahogada. A partir de aquí, se dieron testimonios contradictorios que alteraron la investigación y que ha llevado varias veces a la policía a declarar el caso como irregular para considerarlo un accidente. Se cree que el responsable fue Wagner, principalmente porque declaró haberse ido a dormir y el capitán del yate contradijo esa afirmación alegando que lo escuchó discutir con Natalie durante la noche. Luego de un tiempo, Walken se negó a volver a hablar del tema. Nicolas Cage, como Superman.
En los 90, con el éxito de las cintas de Batman de Tim Burton, Warner vio que era un buen momento para traer de regreso a Superman, aprovechando el auge que había con los superhéroes. Warner quería más del Hombre de Acero, así que planeaba un regreso con una historia totalmente nueva y ambientada en el siglo XXI. En ese entonces la empresa se contactó con Kevin Smith, un conocido actor y director de cine independiente, también ultra fanático de los cómics, y especialmente del héroe Superman. Él se ocuparía de hacer el guión para esta nueva película. En una entrevista Kevin cuenta que limpiando unos gabinetes que tenía sucios, encontró una carta de Warner que databa de 1996, en donde le pedían que escribiera Superman Lives. Desgraciadamente, Tim Burton, quien se iba a desempeñar como director de la película, descartó el guión de Smith y comenzó a idear una historia distinta. Se esperaba que ese supuesto filme contara con el protagónico de Nicolas Cage como Superman, pero las cosas no terminaron muy bien, la película se descartó totalmente. En 2015 se presentó un documental donde se aborda toda la historia de este fallido proyecto. Se corrió el cuento de que la mujer dorada en Goldfinger murió tras recibir por todo su cuerpo esa pintura tóxica. En el 2003 hizo una aparición en la serie Cazadores de Mitos para desmentir tal rumor. A la fecha de hacer este video, sigue viva con 84 años. El auto que mató a James Dean se apodó el Pequeño Bastardo. No solo le quitó la vida en un accidente, a la estrella en pleno ascenso a la fama, sino que hirió de gravedad a otras personas que intentaron usarlo después. Por ello, obtuvo su estatus de objeto maldito. Se trata de una fotografía polémica, de Quentin Tarantino, con los pies de una chica en su boca. Ya es conocido su fetichismo, solo que en esta foto se rumoraba que los pies que lamía eran de una niña pequeña menor de edad. Por ende, intentaron tacharlo de pedófilo. Esto es algo falso, ya que si se presta más atención a la pierna de la mujer o persona que aparece, notaremos que en realidad sí es una persona de edad mucho mayor. Esto es algo que volverá a mencionarse más adelante. Desde luego, las películas que tienen historias ambientadas en el futuro siempre dan de qué hablar y muchas personas esperan con ansia saber si las predicciones de sus cintas favoritas se hacen realidad. Algo que ocurre con Volver al Futuro. Quizá el evento más comentado es que al tomar el control Biff, con ese atuendo tan específico, atinaron apropiadamente el ascenso de Donald Trump al poder en 2016, un año después del que está ambientado la película. Fotos y videos de autopsias de famosos. Desde que sitios como Rotten.com fueron añadiendo a su repertorio de galerías con fotos y videos repugnantes, evidencia de las autopsias de varias celebridades, que van de cantantes a actores, se ha demostrado que cada vez que un famoso muere, el motor de búsqueda de Google se satura con personas buscando dichas fotos. Shazam es una leyenda urbana o supuesto caso de efecto Mandela, en el que varias personas recuerdan haber visto esta película, que tiene el pequeño detalle de no haber existido. Pasolini, el director de Saló, o Las 120 noches de Sodoma, fue asesinado poco antes de estrenada la película, y varios cinéfilos aluden que fue gracias a su obra maestra que tuvo una horrenda muerte como consecuencia por haber mostrado el peor lado de la aristocracia. Su muerte, que fue demasiado horrorosa, parece haber sido orquestada por todo un grupo de personas que le propinó una paliza, incluso sus testículos fueron pulverizados, y le atropellaron con un auto. Pasolini era homosexual y ferviente comunista, y creen que esto le trajo problemas con grupos conservadores y que estaban contra sus ideales aquella época. La mamá osa en Shrek. Algunos críticos de cine aseguran que las cintas animadas tienen mensajes subliminales o que incluyen chistes para adultos, a pesar de estar dirigidas a un público infantil. Esto pasó en una pequeña escena de la primera entrega de Shrek, donde aparece una familia de osos. En la escena se muestra a una familia de osos, que está enjaulada por órdenes del villano de la primera entrega, Lord Farquaad. Papá oso y mamá osa están en una jaula, y el bebé oso en otra. Su siguiente aparición es en el pantano de Shrek, en donde se puede ver solamente a Papá Oso y a su pequeño junto al resto de personajes de cuentos de hadas. En ese pequeño fragmento se logra ver cómo Papá Oso consuela a su hijo. Pero la pregunta que ahí nos hacemos es ¿dónde está Mamá Oso?
Más adelante, se ve en el dormitorio de Farquaad, como ha sido decorado con una alfombra que resulta muy familiar. Según un usuario de Reddit que causalmente fue el que le dio la viralización a este caso, Mama Osa fue asesinada por los hombres de Farquaad, y convertida en una alfombra. Celebridades asesinas. Si hay un actor al que le gustaría borrar todo el historial delictivo familiar, ese es Woody Harrelson, cuyo padre no fue otro que Charles Boyd Harrelson, un peligroso asesino a sueldo que fue acusado en diversos crímenes. Además se lo implicó con el asesinato de uno de los presidentes más polémicos que tuvo Estados Unidos, hablo del expresidente John F. Kennedy. Otra actriz que tiene que convivir con el cargo de conciencia, por haber sido la culpable de una muerte es la actriz Rebecca Gayheart, que en el 2001, protagonizó un horrible hecho, atropellando y matando a un niño de 9 años. Lane Garrison, actor de Prison Break, atropelló y mató a un joven de 17 años bajo los efectos del alcohol y las drogas en 2006. Con apenas 26 años fue sentenciado a 40 meses de prisión y a pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas del accidente. Leo Brancato Jr., conocido por ser el hijo de Robert De Niro en A Bronx Tale, y por su participación en Los Sopranos, fue condenado en 2009 a 10 años de cárcel por un intento de robo que terminó con la muerte de un policía fuera de servicio en diciembre de 2005. Otro caso sonado fue el de Faye Dunaway, compañera de reparto del fallecido Robin Williams, en la serie Mork y Mindy, fue acusada de asesinar a su marido, el dramaturgo Ray Allen, con un abrecartas. Fue absuelta cuando logró convencer al jurado de que cometió el crimen para defenderse de Allen cuando éste, en estado de embriaguez, la atacó. Marlon Brando fue bisexual. Es un rumor que varias veces se ha querido revivir, aunque en ocasiones parece estar bien fundamentado. Brando no era precisamente inocente, ni alguien que temiera experimentar, pues varias veces reconoció que llegó a estar con varios hombres. Se dice que la primera vez fue con un director de teatro, por quien además se interesó en las artes escénicas. Algunos lo sitúan con el fallecido James Dean, con el que supuestamente tenía un amorío sadomasoquista, y Brando lo humillaba constantemente, a veces dejándolo afuera de su apartamento mientras Dean rogaba por entrar. El premio Oscar de Marisa Tomei, la actriz que hoy muchos conocen gracias a las cintas de El Hombre Araña, se dice que fue un error. Todo fue muy raro. Recibió un premio de la Academia siendo bastante joven, algo ya irregular, y lo que da más peso a este rumor, es que quien le entregó el premio, el mismísimo Jack Palance, supuestamente estaba borracho la noche de la ceremonia, y dio el resultado a lo pendejo. The Dark Knight, en 2008, mató a Heath Ledger. Es un mito muy difundido, que ayudó a engrandecer mucho más su actuación, pues muchos creen que fue su muerte la que le valió ser premiado con un Oscar póstumo. Algunos van más allá y afirman que fue asesinado para promocionar la película. Sin embargo, aunque se le quiso dar cierta fama de drogadicto, la realidad es que lo suyo fue una muerte accidental. El Conquistador, era una ambiciosa película de los años 60, en la que participaron famosos de la industria como John Wayne, y hasta el mexicano Pedro Armendáriz. El rodaje fue desastroso, porque filmaron en una zona repleta de radiación, por la que muchos de los actores, incluyendo a los dos mencionados, así como los técnicos que trabajaron, desarrollaron cáncer. De hecho, esta enfermedad llevó a Pedro Armendáriz al suicidio. La película fue un fracaso y blanco de críticas negativas hasta el día de hoy. Sinatra y la mafia. Ya deben conocer a Sinatra, famoso cantante y también actor de cine. Si han visto El Padrino, de 1972, recordarán que hay un personaje llamado Johnny Fontaine, un cantante y músico bien parecido y algo exitoso, que es ahijado de Vito Corleone, y por quien logró avanzar en la industria musical luego de que éste enviara a uno de sus matones a amenazar de muerte a un director de orquesta. Esta anécdota está basada en hechos reales, luego de que Sinatra se hiciera amigo de un conocido mafioso al que le pidió ayuda cuando un tal Tommy Dorsey, un director de orquesta, se negaba a renovar un mejor contrato para él. Así como esta, hay otras anécdotas que pueden conseguir fácilmente en internet, y que han sido adaptadas y parodiadas en la cultura popular.
El lado oscuro del arco iris. Existe una teoría en internet que asegura que Dark Side of the Moon, el álbum de Pink Floyd, se sincroniza perfectamente con El Mago de Oz. La teoría de los fans de culto afirman que si se sincroniza el inicio del disco, con el icónico rugido del león de MGM al comienzo de la cinta, se obtiene una experiencia perfectamente entrelazada en la que el metraje y la música se complementan a la perfección. Pocos días después de que Holocausto Caníbal se estrenase en Italia, la justicia la paró y la requisó, al creer que parte de la película no era ficción y que incluía un documental auténtico donde se narraban hechos reales. El director del filme fue entonces llevado a los tribunales, acusado de haber matado a varios animales y a los propios actores protagonistas. Lo primero era cierto. Deodato y su equipo habían matado a un mono, un ratón, una tortuga y un cochinillo durante el rodaje. Lo que sí que no hizo el cineasta fue matar a ningún miembro del elenco. Eso sí, antes de empezar a filmar la película, Deodato había hecho firmar un contrato a los actores, según el cual no podían conceder entrevistas ni trabajar en otra película durante un año, para poder jugar con la idea de que lo mostrado en el filme era real. El director logró demostrar que los actores estaban vivos, pero igualmente acabó condenado a 4 meses de prisión condicional y una multa. Flor de carne y sangre, es una película de la colección de una de las películas más icónicas del cine de terror. Hablamos de la polémica saga de películas Guinea Pig. Específicamente, este material cuenta con mucha violencia gráfica. En el filme se logra apreciar cómo un samurái droga y secuestra a una mujer para cortarla, desmembrarla y finalmente incluirla en una extensa colección de miembros que ha ido coleccionando. Después de ver una parte de la película, el actor Charlie Sheen, convencido de que lo que acababa de ver era una película snuff real, contactó con la Asociación de Películas, y estos a su vez con el FBI. Un agente contactó con las autoridades japonesas, que ya estaban investigando a los realizadores del polémico filme. Los mismos se vieron obligados a mostrar a las autoridades los efectos usados en las películas, para demostrar que el asesinato de la joven de la película había sido falso. En la edición de DVD, aparecía la actriz, sana y salva, demostrando que la película realmente era una obra de ficción, y no un brutal asesinato comercializado. Tammy Lynn Leper apareció en la cinta de Cara Cortada, en el 83, como un personaje menor y de una sola aparición. Además fue modelo y reina de belleza, al menos hasta que ese mismo año desapareció en extrañas circunstancias. Tammy fue vista por última vez en Cocoa Beach, Florida, el 6 de julio de 1983, vistiendo una camisa vaquera de color azul decorada con flores, una falda a juego, un bolso gris y sandalias. Si bien algunas agencias sostienen que la joven no llevaba sandalias ni dinero cuando desapareció. Asimismo, Leper medía más o menos 1,60 m de altura, pesaba entre 47 y 52 kilos, tenía el cabello rubio rizado y los ojos color avellana. Se ha especulado, además, que podría haber estado embarazada de 3 meses. El detective de Cocoa Beach, Harold Lewis, recibió 2 llamadas telefónicas de una mujer que afirmó que Tammy seguía con vida. En la primera llamada, la mujer declaró que la joven se encontraba bien y que se pondría en contacto en el momento oportuno. Durante la segunda llamada, la mujer informó de que Tammy estaba haciendo lo que siempre quiso: asistir a la escuela para ser enfermera. Nunca volvió a ser vista. El éxito de Garganta Profunda, en el año 1972, se debió a que fue una de esas películas pornográficas que llegaron a exhibirse en cines comerciales. Irreversible y los infrasonidos. Es una película retorcida y muy difícil de ver, ya es bien conocida por la escena del asesinato con el extintor y la del abuso sexual filmada en un plano secuencia. Incluso en su exhibición provocó que muchas personas salieran despavoridas de la sala. Se dice que se debe en gran parte a los infrasonidos que utiliza, elemento que provoca disgusto y hasta náuseas en momentos clave. Viajeros del tiempo. Quizá el caso más famoso de un supuesto viajero del tiempo captado en una película, es el de la escena en aquella película de Chaplin, donde una mujer pasa al fondo con lo que parece ser un celular. 24 de marzo de 1982. Se prende en llamas la Cineteca Nacional. El incendio provocó la pérdida de 6.506 películas, se estima que era el equivalente al 99% del archivo nacional y extranjero a cargo de la institución.
Luego de 16 horas, el fuego cesó aunque el daño era irremediable. Hay varias hipótesis. La versión oficial del gobierno indica que el incidente fue producto del estallido de una parrilla en un restaurante ubicado en esa zona. O que fue el nitrato de plata usado para conservar las películas. O un mito más oscuro y algo descabellado cuenta que los estadounidenses fueron responsables con tal de retrasar la industria cinematográfica mexicana. O que el mismo gobierno lo hizo para deshacerse de material fílmico que no le convenía que existiera. Las películas Mondo son filmes documentales, algunas veces parecidos a los documentales de ficción, representando temas y escenas sensacionalistas. Y empezó por el semidocumental, Mondo Can, o Perro Mundo como se le conoció en español, del año 1962, que mostraba escenas de eventos extraños, increíbles o desagradables alrededor del mundo. Batman de Darren Aronofsky. Warner Bros. Contrató a Darren Aronofsky para dirigir y escribir la película, para lo cual contó con la ayuda de Frank Miller. Esta película tenía la intención de reiniciar la franquicia de Batman, dado que Aronofsky declaró durante la producción, que está en cierta forma basada en el cómic, tiene todo lo que te puedas imaginar sobre Batman, estamos comenzando directamente desde cero. Se decía que presentaría una versión más realista del famoso superhéroe. En junio de 2002, el proyecto fue abandonado, pero aún así el guión puede ser leído en internet. Críticos fantasma. El más conocido fue David Manning, un crítico de cine ficticio, creado por Sony, en el año 2000 para dar reseñas positivas de los estrenos de Columbia Pictures. Luego de descubrirse el engaño, Sony enfrentó las críticas y hasta una demanda legal por la que tuvo que indemnizar a los espectadores. El significado de Eyes Wide Shut siempre ha estado en discusión, tanto que creen que esta película fue la que le cobró la vida a Stanley Kubrick, quien supuestamente usó la historia de este filme para mostrar los rituales que la élite realiza, y aludiendo con sutileza que además incluían infantes en el proceso. Las actrices de la vida de Adele afirmaron haber sufrido de hostilidad y ser casi coaccionadas para filmar las escenas de índole sexual, con repeticiones y exigencias muy injustas e incómodas por largo tiempo. Clasificación D y NC-17. Son las clasificaciones por edad máximas en México y Estados Unidos respectivamente, y solo se da a filmes de contenido violento y sexual tan fuerte que resulta controvertido. Donnie no existe en el Gran Lebowski. Es una teoría muy comentada sobre esta comedia de los hermanos Coen. Dice que el personaje de Donnie, interpretado por Steve Buscemi, se encuentra en la mente de Walter, el personaje de John Goodman. Y es que este rememora mucho su época en Vietnam, y continuamente hace callar a Donnie cuando algo que dice le molesta, y parece ser el único que lo nota. Se cree que Donnie sería alguien que Walter vio morir en la guerra, y con quien alucina por estrés postraumático. Por supuesto, esta teoría se desbarata al ver toda la película, pero es interesante. El guión de Atuk ha circulado por Hollywood durante décadas, pero ya nadie quiere rodarlo. La muerte de 4 actores que iban a protagonizarlo le ha otorgado la categoría de maldito. Literalmente el guión se cargó a las siguientes personas. El primer Atuk, John Belushi. Muerto en 1982. Causa de la muerte. Un cóctel mezcla de cocaína y heroína. El segundo Atuk, Sam Kinison. Muerto en 1992. Causa de la muerte. Accidente de coche. Chocó frontalmente con una camioneta conducida por un adolescente ebrio. Cuando lo encontraron todavía estaba vivo y los testigos afirman que en sus últimos segundos de vida parecía mantener un diálogo con un ente invisible. El tercer Atuk, John Candy. Muerto en 1994. Causa de la muerte. Fallo cardíaco. Candy era un seguro de taquilla y por ello era el candidato ideal para reactivar un proyecto que languidecía en los cajones de la productora, pero mientras rodaba en México Caravana al Este, sufrió un infarto. El cuarto Atuk, Chris Farley. Muerto en 1997. Causa de la muerte. Sobredosis de cocaína y morfina. Una semana antes de la Navidad de 1997 su hermano lo encontró muerto en su apartamento de Chicago.
La autopsia reveló que había fallecido debido a un ataque cardíaco producido por una sobredosis de cocaína y morfina agravada por los 150 kilos que pesaba y una arteriosclerosis coronaria. Un 30 de octubre de 1938, un joven Orson Welles ponía el mundo patas arriba al provocar el pánico entre miles de personas, convencidas de que Estados Unidos estaba siendo invadida por un ejército de alienígenas. Alrededor de las 8 de la tarde, el Estudio 1 de Columbia Broadcasting en Nueva York se convertía en el escenario donde Welles iba a interpretar, acompañado de la compañía teatral Mercury, que él mismo dirigía, la novela del escritor británico H. G. Wells, La Guerra de los Mundos. Dejó los 59 minutos de radio más famosos de la historia. Tan solo unos meses después de que la popular emisora CBS le ofreciera llevar a cabo un programa semanal basado en la dramatización de obras literarias. En un contexto marcado por la Gran Depresión, el locutor norteamericano pensó que tal adaptación contada en forma de noticiario de última hora calaría en el seno de la audiencia. Supuestamente hubo ataques de pánico y suicidios, cuando algunos incautos creyeron que de verdad comenzaba una invasión extraterrestre, pero esto parece ser una exageración. Freddy Krueger era inocente. Es una teoría que puede parecer descabellada pero podría tomarse en serio, aunque solo teniendo en cuenta la primera película, o el remake que hicieron en 2010, donde no se explora el pasado de Krueger. Algunos fans teorizan que no fue más que un chivo expiatorio del verdadero asesino infantil que vivía en la calle del infierno, y que los ciudadanos desesperados por no obtener justicia acabaron matando a un hombre solitario que no tenía que ver con los infanticidios. Esto explicaría por qué Freddy casa solo a la hija de la familia Thompson y sus amigos, y no va contra otros niños al menos durante la primera parte. Desde luego esta idea es fácilmente desechable una vez que sigues toda la saga. Igual es una manera interesante de revisitar la primera entrega. Hostel basada en hechos reales. Se dice que Eli Roth, creador y director de la película Hostel, se inspiró en el contenido de una página web sensacionalista que aseguraba que en sectores marginales de Europa Oriental, gente con mucho dinero podía pagar para asistir a hostales donde podían pagar con el objetivo de cumplir fantasías perversas en las que torturaban, violaban y mataban a otros seres humanos. Fue un leve escándalo ocurrido en 2019, luego de que se filtraran capturas de pantalla de las conversaciones de Armie Hammer con varias mujeres, donde presumía fantasías desagradables de violencia sexual, en las que incluía devorarlas. Alan Smithy es el seudónimo que eligen directores de cine estadounidenses, en forma de rechazo a una película, cuando el resultado final no les gustó, sobre todo en casos donde sintieron que no tuvieron el control creativo. La maldición de Saturday Night Live. Es como se le llama al triste hecho de que muchas de las estrellas de este conocido programa de Estados Unidos, cuna de algunos de los mejores y más conocidos comediantes, han fallecido a corta edad de manera particularmente trágica. Trash Cinema. El llamado cine trash se basaba en rodajes acelerados, presupuestos aún más exiguos y equipos técnicos pequeños y hasta ínfimos. Otro de sus aspectos recurrentes era el aprovechamiento, a veces descarado, de subgéneros y temas en boga desde una perspectiva, casi siempre, estrictamente comercial, todo ello bajo el patrocinio de pequeñas productoras. Las películas de explotación son aquellas cintas de pretensión esencialmente comercial y bajo presupuesto que apelan sin escrúpulos a estimular el morbo o voyeurismo del espectador, así como a montarse en el éxito de filmes de moda. Universo cinematográfico de Adam Sandler. O Sandlerverso es la rara noción, aunque con algo de sentido, de que las muchas veces odiadas películas del actor Adam Sandler comparten un mismo universo. No hay mucho sustento en esto, pero es algo divertido pensar que sea verdad y que ha estado vinculando su trabajo desde hace tantas décadas. O.J. Simpson. El actor y deportista ha estado en el ojo del huracán, porque presumiblemente mató a su esposa y al amante de esta en los años 90, de forma sanguinaria. Sin embargo, gracias a un buen abogado y toda su fortuna e influencias, quedó en libertad. Dorothy Stratton.
una actriz y playmate, que se casó en 1979 con Paul Snider, un proxeneta, a los 19 años, y este le asesinó en el 80, cuando sospechaba que iba a abandonarlo por el director de cine Peter Bogdanovich, con el que había rodado una película y estaba comenzando un romance. Incluso envió a un detective privado para investigarla. Luego del asesinato, Snyder se suicidó con la misma escopeta que había usado con ella, no sin antes violar su cadáver. Marla no es real en el club de la pelea, así como no lo era Tyler Durden, otro invento de su imaginación. Por eso no es casualidad que en algunas secuencias parecen usar el mismo atuendo. Elvis aparece en Home Alone. Supuestamente, alguien muy parecido a Elvis Presley pudo ser visto en una escena de Mi pobre angelito. Usando eso como prueba de que el rey había fingido su muerte. La cura para el insomnio. Es una película de larguísima duración que se estrenó en 1987, para combatir el mal del insomnio, de ahí que tuviera ese título tan explícito. Nada menos que 87 horas. Aparece el poeta Eli D. Groban, leyendo un poema suyo de 4080 páginas con pequeños cortes de heavy metal y escenas pornográficas. Solo se proyectó sin cortes una sola vez, en su estreno, del 31 de enero al 3 de febrero de 1987, en el Instituto de Arte de Chicago. No se sabe si la película se ha proyectado de nuevo, desde entonces. Watchmen fue un proyecto cinematográfico largamente codiciado por las productoras desde que el material original cambiaría el mundo del cómic para siempre allá por 1985. La versión de Terry Gilliam contaba con un guión original de Sam Hahn, el escritor de las dos Batman, de Tim Burton. Sin embargo, el director, ayudado por su colaborador, realizaron numerosos cambios, ya que no estaban satisfechos con el tratamiento puramente superheroico de Hahn. Algunos de estos cambios fueron: en vez de ser conocidos como Crime Busters, el grupo es directamente llamado como The Watchmen. Hollis Mason no es mencionado ni mostrado, aparte de Capitán Metrópolis, ninguno de los otros Minutemen son mostrados o mencionados, la subtrama de Lowry, y las peleas con su madre y el problema de su paternidad es omitido, y la infancia de Walter Kovacs tampoco se menciona. El único flashback que queda sobre su personaje es su reacción a la muerte de Blair Rauch, una chica menor de edad que es secuestrada por un criminal, y que en el papel de su alter ego, Rorschach, intenta salvar para regresarla con su familia. Al intentar abordar la adaptación, Gilliam consultó al mismísimo Alan Moore. Cuando este le preguntó cómo le gustaría que adaptara Watchmen, el escritor directamente le respondió con 3 simples palabras: no la adaptes. Gilliam pensaba que el mejor medio para adaptar Watchmen era la televisión, por la necesidad de abarcar varias horas de metraje. Sin embargo, todo esto quedó en nada por el mismo motivo que el Dune de Jodorowsky tampoco se llevó a cabo: financiación. Es bien sabido que Apocalypse Now sufrió uno de los rodajes más lunáticos, sino el más desastroso de todos. Empezando por el sobrepeso de Marlon Brando cuando se suponía que debía llegar en estado de desnutrición para su personaje, el alcoholismo y posterior infarto que sufrió Martin Sheen, errores de grabación, el hecho de que los actores tuvieran que volver a filmar sus diálogos para doblarlos con la película ya que el audio original no estuvo bien grabado y se perdió, que un huracán arrasara con el set de rodaje, o que se agotara el presupuesto y Francis Ford Coppola tuviera que hipotecar su casa para poder seguir. No es difícil suponer por qué el director adelgazó hasta 50 kilos mientras hacía esta película. Satan Tango y otras películas de larga duración. Hay películas que desafían ese tabú de la larga duración. Y varias de ellas son muy interesantes. Como Satan Tango, peli húngara de 1994, que dura 7 horas y media. Psicosis 24 horas, de 1993, hecha a 2 imágenes por segundo en lugar de los 24 usuales, y que dura lo que dice el título. O Ambiance. Esa película, que se transmitió por internet, y que duró nada más y nada menos que un mes entero. El final de The King of Comedy causó confusión y debate como lo hizo el Joker en 2019, por supuesto no tanto ya que esa cinta de Martin Scorsese no gozaba de tanta fama.
Es muy parecido. Rupert Popkin logra su cometido tras presentarse en el show del presentador al que tenía secuestrado, y tras un breve encierro en prisión, sale por buena conducta. Afuera lo espera la fama y el interés del mundo en él. Pero, ¿fue realmente así? ¿O esto es obra de su imaginación, otro destello en su cabeza por su enfermiza ambición de querer parecerse a los comediantes que admira en televisión? Pueden ustedes decidirlo. Roman Polanski pedófilo. En 1977, Polanski, de nuevo en Estados Unidos, fue acusado de haber violado a una niña de 13 años. El suceso ocurrió debido a que Polanski se aprovechó de que era el encargado de realizar unas fotos a la menor para una revista muy comercial de moda. Durante la realización de estas, ambos se encontraban en casa de Jack Nicholson, que por aquel entonces era pareja de Angelica Houston, en un jacuzzi con alcohol y drogas. Abandonó el país mientras estaba en libertad bajo fianza y tras haber pasado unos meses en prisión en Chino, California, previendo una condena mayor. Nunca ha vuelto a intentar pisar suelo estadounidense. Se esparció durante los 90s, el absurdo cuento que dice que la actriz y reina del grito, Jamie Lee Curtis, era hermafrodita, y a la fecha no se sabe muy bien por qué. Varios se aventuraron a decir que tal vez fueran los rasgos que tenía en conjunto a llevar un nombre que es usado tanto por hombres como mujeres. Derek Savage. Es un director y productor de cine basura poco conocido que se ha valido de Kickstarter, un sitio y plataforma web que sirve para financiar proyectos por medio de donaciones de la gente, para realizar sus extrañas películas. Los más críticos comentan que, por el evidente bajísimo presupuesto que tienen sus obras, en realidad estafa a la gente pidiendo sumas de dinero que no utilizaría. Food Fight, es una de las películas de animación más odiadas y peor hechas en toda la historia, es fea de huevos solo ver el diseño que tienen las cosas en ella. Pero es sabido que existió una versión anterior que por algún motivo se perdió unos 10 o 9 años antes de la que conocemos hoy en día, allá por el año 2002 o 2003. Supuestamente se robaron el proceso que llevaban, algo que sigue como un misterio. Richard Gere, y el Gerbo. Fue una leyenda urbana que se esparció por toda Estados Unidos, que incluso ha sido referenciada y parodiada en la cultura popular. Se dice que el famoso actor Richard Gere se sometió a una práctica sexual muy enferma llamada herbilling, que consiste en introducirse pequeños animales vivos, sobre todo roedores, en el recto por medio de un tubo. Randy Quaid es de esos actores que quizá muchos han visto en una u otra película, pero sin conocer el nombre. Quaid, desde un tiempo, vio su carrera irremediablemente perdida, junto a su cordura, por haber declarado en múltiples ocasiones que un grupo conocido como los Mata Estrellas estaba tras él. Los mismos responsables por el deceso de Heath Ledger, Michael Jackson o Philip Seymour Hoffman. Supuestamente. Dingo Pictures fue una empresa de animación originaria de Alemania, compuesta por el equipo de esposos Ludovic Ickert y Simon Grace, que se destacaba por plagiar películas animadas famosas, la mayoría de Disney. Sus películas ganaron notoriedad por su extremadamente mala animación, sus espantosos doblajes internacionales, y sus evidentes copias de películas animadas famosas, llegando al punto de a veces hacer recolores de los personajes originales. El estudio dejó de hacer películas en el año 2005, aunque su página web aún funciona, pero está inactiva. A principios de 2021, la página de internet aún se puede acceder a ella, pero solo aparece un mensaje diciendo que la página se ha cerrado por un tiempo indefinido. Tom Wiseau es un actor, guionista y director de cine, conocido por su película de culto The Room. En una entrevista en Entertainment Weekly, dijo que financió su película vendiendo chaquetas de cuero importadas desde Corea del Sur, algo en lo que parece coincidir la biografía que escribió Sestero, su amigo. Según Wiseau hizo su fortuna con una empresa llamada Street Fashion. Ed Wood robó un pulpo.
En 1994, la película biográfica Ed Wood, dirigida por Tim Burton, alegó que es a veces recordado como el peor director de cine clásico, y su equipo, robaron el pulpo mecánico, previamente utilizado en la película El despertar de la bruja roja, de las instalaciones de Republic Studios, pero no lograron robar el motor que hacía que se moviese de manera realista, aunque, por admisión del director, la película prefirió el interés narrativo por encima de la precisión histórica. Sin embargo, otras fuentes aseguran que Wood alquiló legítimamente el pulpo. Para remediar la falta de movimiento de pulpo, cada vez que el monstruo mataba a alguien en la película, simplemente subía a la superficie del agua mientras se sostenían los tentáculos para imitar el movimiento. Adrenocromo, la supuesta droga de las élites. Se menciona en la película Pánico y Locura en Las Vegas, como una droga extraña que vuelve loco y dota de mucho placer y energía a sus usuarios. Varios estudios a pequeña escala, con 15 o menos sujetos de prueba, realizados en las décadas de 1950 y 1960, informaron que el adrenocromo desencadenaba reacciones psicóticas como el trastorno del pensamiento y la desrealización. El adrenocromo es un compuesto químico que viene de la sangre o la sudoración, y se cree por alguna razón que es mejor el que sale de los niños. Todo para alimentar la terrible leyenda urbana que dice que millonarios torturan a estos infantes para obtener dicha sustancia. Bob Crane fue un actor y disc jockey estadounidense, famoso por aparecer en la serie Héroes de Hogan, entre 1965 y 1971. Fue también notorio debido a su asesinato sin resolver y la manera particular en que se llevó a cabo. Había quedado de verse con un tal John Henry Carpenter, un conocido vendedor de equipo de fotografía y video para la industria, aunque nunca llegó a juntarse, o al menos esa es la versión oficial. Crane fue apaleado con un objeto que nunca se encontró, aunque se especula que era el trípode de una cámara. Jean Spangler, actriz y bailarina estadounidense, partícipe en pequeños papeles de películas de Hollywood a finales de la década de 1940. La noche del 7 de octubre de 1949, Spangler salió de su casa en Los Ángeles y le dijo a su cuñada que se iba a reunir con su ex marido antes de ir a trabajar como extra en un set de filmación. Fue vista por última vez en una tienda de comestibles lejos de su casa aproximadamente a las 18 horas. 2 días después, se descubrió el bolso de Spangler en un área remota de un parque a las afueras de la ciudad. La desaparición de Spangler generó varias teorías, que iban desde su presunta muerte en un aborto fallido hasta su huida con gángsteres de Los Ángeles con los que estaba familiarizada. Hasta la fecha, no se han descubierto pruebas adicionales en el caso de Spangler y se desconoce su paradero. Anthony Pelicano. Es un ex investigador privado de alto perfil de Los Ángeles y criminal convicto conocido como un reparador de Hollywood. Cumplió una pena de 30 meses en una prisión federal por posesión ilegal de explosivos, armas de fuego y granadas caseras. En 2008, comenzó a cumplir una sentencia adicional por condenas posteriores por otros delitos, incluidos el crimen organizado y las escuchas telefónicas. Fue empleado como un investigador privado de Hollywood de celebridades para una gran retención debido a su reputación como un fijador que era experto en la solución de sus problemas. Sucesos extraños en la filmación de La Pasión de Cristo. Durante dicha filmación algunos sucesos extraños no dejaron de sorprender tanto a los actores como el equipo de desarrollo de dicha película. Tales sucesos fueron: caídas de rayos en el set de filmación. Uno en la estrella de la película, Jim Caviezel, y otro a un técnico. La dislocación de hombro que sufrió en la escena que carga la cruz, pues Mel Gibson provocó esto ya que así ayudaría con el realismo en la película. Caviezel sufrió una infección pulmonar y neumonía tras reintentar reiteradas veces la escena de la crucifixión, ya que dicha escena fue grabada en un ambiente de bajas temperaturas y altos vientos. Al finalizar el rodaje, Caviezel cortó lazos con Mel Gibson, acusándolo de ser un pecador horrible, y también criticó a Hollywood por darle la espalda tras haber interpretado a Jesús. The Creeping Terror, o El Terror Reptante, fue una de las peores películas de la historia. Aunque, como acostumbra suceder, se transformó en una pieza de culto.
Vic Savage, el director, es una de las personalidades más misteriosas del cine basura. Estafó a varios de los actores y extras que participaron alegando que la película tendría éxito y luego les pagaría, aunque casi al final de finalizar el rodaje desapareció. Se fue sabiendo su actitud estafadora, y que además era un vicioso que abusaba del alcohol y las drogas. Peor todavía, fue que según registros, en una ocasión filmó una cinta de pornografía infantil, para pagar una deuda. Según las malas lenguas, era también un pedófilo muy violento. Murió en Kansas City, el 25 de mayo de 1975, por causas desconocidas. La lista negra de Hollywood. Es un concepto del que se ha hablado en muchas ocasiones a lo largo de la historia del cine estadounidense, una supuesta agenda de estrellas y personalidades que por una u otra razón, son evitadas en proyectos importantes o de plano vetadas. Por ejemplo, en los años 30 y 60, se debía a supuestas conexiones al comunismo, entre otras corrientes filosóficas y políticas que llegaron durante esa época. Se investigaron a personas como Charles Chaplin, Dalton Trumbo, y más recientemente, actores como Charles Sheen, Mike Myers, Mel Gibson, entre otros, por su comportamiento difícil y jodido con sus compañeros de trabajo. Sin mencionar a los que se vieron envueltos en escándalos de acoso y abuso sexual. Napoleón. Fue una película que el director Stanley Kubrick nunca pudo realizar por lo excesivo y monumental que lucía el proyecto. Kubrick tenía un temperamento complicado, por eso no suena alejado de la realidad que tuviera cierta obsesión con el histórico personaje de Napoleón. Lady of the Dunes en Tiburón. Es la leyenda urbana sobre el supuesto avistamiento de la Mujer de las Dunas como extra en la icónica película Tiburón. La Mujer de las Dunas fue una mujer a la que asesinaron y nunca pudieron identificar, por quedar con el rostro casi hecho pedazos, al que se le intentó dar forma por medio de reconstrucciones digitales, y haber sido casi decapitada. Descubierta en 1974, más precisamente el 26 de julio, y exhumada varias veces en los años 1980, 2000 y 2013. A la fecha no ha sido reconocida. Un día del año 2015, mientras el hijo de Stephen King veía la película, creyó haberse topado a la chica como extra durante una escena. Pasa que la cinta se filmó ese mismo año, y durante los meses de mayo y octubre. Por lo que existía la posibilidad de que verdaderamente fuera ella captada por mera casualidad. A pesar de que algunos toman esta hipótesis en serio, como es natural, otros la toman como burda y absurda. Reflections of Evil. Una película basura que se describe como una proyección astral del colapso mental de alguien a través del prisma de la estética del terror de bajo presupuesto. Megan is Missing realmente no es una historia real, sino que funciona como un falso documental. La película está basada en los asesinatos de Ashley Pond y Miranda Gadis, dos chicas de Oregón que desaparecieron en el año 2002 en dos fechas distintas. Una el 9 de enero y otra el 8 de marzo. Los cuerpos de las dos jóvenes fueron encontrados en el jardín de su vecino, identificado como Ward Weaver. Ashley ya lo había denunciado anteriormente por acoso sexual, pero el hombre no enfrentó a la justicia por falta de pruebas. Francis Weaver, el hijo del acusado, fue quien informó a la policía de que su padre había matado a Ashley y a Miranda, que enterró los cuerpos de las jóvenes en el jardín de su casa, donde luego fueron halladas. Además de inspirarse en este caso, el director también tomó pequeñas partes de otros casos reales sobre secuestros de niños. Su intención era dejar ver tanta violencia en la pantalla, con el objetivo de enseñarle a los padres los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes al utilizar Internet sin supervisión. Sean Penn enloqueció tras el fallecimiento de su hermano en 2005. Chris Penn, a quien seguro conocen por haber aparecido en Perros de Reserva de Quentin Tarantino. Tras esto, Sean se ha vuelto alguien errático y extraño más que una personalidad funcional en el mundo del espectáculo. Recordemos sus raras y contradictorias intenciones cuando conoció a Joaquín El Chapo Guzmán, al lado de Key del Castillo. Además, han habido declaraciones de lo difícil que se ha vuelto trabajar con él. Y otros eventos pasados no le ayudan. Mandó una carta amenazadora llena de ira a los creadores de South Park. Y golpeó a John Leguizamo en la filmación de Pecados de Guerra.
y a un fanático cuando intentó tomarle una fotografía. Entre otras anécdotas que muestran lo extraño que es. Heidi Fleiss. Es una proxeneta estadounidense conocida como la Madame de Hollywood, y condenada por delitos fiscales y sexuales. Era la principal encargada de proporcionar citas perversas a los famosos, por ejemplo, a Charlie Sheen. Y muchos otros que tuvieran lo suficiente para poder pagar estos servicios de prostitución. Una de las teorías más extendidas es, precisamente, que en las primeras películas de la Guerra de las Galaxias, hay 2 Luke Skywalker, en vez de 1. Esta teoría que se hace llamar Luking, y que asegura que es muy fácil reconocer cuando uno es el Bigger Luke, o Luke más alto, y el Regular Luke, el de tamaño normal, comparando sus alturas con la de Han Solo, que sirve como referencia en toda la saga. Tommy Wiseau es D.B. Cooper. Es una teoría estúpida y divertida que dice que el famoso y casi mítico criminal, D.B. Cooper, quien secuestró un avión para obtener dinero, fue en realidad el extraño Tommy Wiseau, famoso por crear la cinta de Room. Algo que coincide con el hecho de que este sujeto obtuvo bastante dinero de la nada. Incendio en un cine por la última tentación de Cristo. El caso ocurrió en un cine en París. Un incendio probablemente provocado, causó 10 heridos, y destruyó casi totalmente el cine Saint-Michel, de París, que proyectaba la película de Martin Scorsese La última tentación de Cristo. 5 de los heridos fueron hospitalizados, entre ellos algunos policías con síntomas de intoxicación. Es una película independiente del artista David Blair. Conocida por ser la primera película en internet y estrenada allá por 1993, lo que fue un evento histórico. Wax brindó una crítica temprana de la Guerra del Golfo y la guerra de aviones no tripulados actual. Una combinación de animación digital innovadora, metraje encontrado y acción en vivo, la forma visual es una interpretación de las tecnologías y políticas que critica. Se ha proyectado en museos y se le considera una obra de arte en la red. Se encuentra completa en YouTube. El caso de Lana Clarkson es uno de los más brutales en la historia de la industria. La actriz y modelo fue víctima del disfuncional productor y músico Phil Spector, quien la asesinó en su mansión, el 3 de febrero de 2003, a los 40 años de un disparo en la cabeza. Aunque Spector fue acusado de asesinato y llevado a juicio, el proceso fue declarado nulo por la justicia de Los Ángeles. Un nuevo juicio, iniciado a finales de 2008, declaró a Spector culpable de homicidio en segundo grado y condenado a 19 años en prisión. Significado de Under the Silver Lake. Lo que esconde Silver Lake, es una película rarísima pero muy interesante si te parecen atractivas las teorías de conspiración. Y básicamente, puede tener muchas interpretaciones. Está llena de símbolos y mensajes, tantos que tardarás en analizar cada uno. Sin embargo, tras toda esa estela de conspiranoia, creo que la película hace una revisión, una crítica y hasta una burla de la cultura popular, y de cómo le damos importancia. Sin dejar de hacer comentarios sobre la industria del cine y la música y lo vacía que se ha vuelto con el tiempo. Te invito a que, si la has visto, me dejes tu punto de vista, pues a pesar de ser una cinta que parece también burlarse del sinsentido de buscar mensajes donde no los hay, se vuelve tan atractiva que uno termina perdiendo el tiempo sobreanalizándola. Base de Noces, de 1974. Una película que en su tiempo generó distintos puntos de opinión y hasta la fecha lo sigue haciendo, más conocido por su título inglés, Wedding Trouble. Generó gran controversia ya que en esta se mostraba como un granjero violaba a un cerdo y de esta relación tenían hijos, por lo que fue considerada como zoofilia, lo que le valió la censurada en el Festival de Perth International Film Festival en 1975. Tuvo otra oportunidad en 1976 pero volvió a ser prohibida. A la película informalmente se le conoce como The Epic Fucking Movie. La película muestra matanzas reales de animales y ha sido etiquetada como obscena por muchas fuentes, por eso mismo el gobierno australiano decidió prohibir el filme. Sonner Rexton fue un empresario judío estadounidense de los medios de comunicación, dueño mayoritario y presidente de la junta directiva de la cadena de cines National Amusements.
A través de esta institución, Redstone poseía la mayoría de Viacom CBS. Este tipo, bastante enigmático y muy poderoso en la industria, siempre fue visto como alguien perverso. Acostumbraba llevar consigo a novias mucho más jóvenes que él. Y además gastaba muchísimo dinero en sus amantes. Parecía que tuviera una adicción sexual. Como con otras celebridades, de él también se sospechaba por pedofilia. Sin embargo, nunca se sabrá si era realmente un abusador o cometió algún delito, y difícilmente se comprobaría ya que falleció en el año 2020. Y algunos conspiranoicos están atentos a que alguna mujer o algún hombre declare alguna historia turbia sobre este señor. Pero era básicamente mucho más poderoso de lo que fue Dan Snyder o Harvey Weinstein. La gemela muerta de Lindsay Lohan. En 1998, Disney estrenaría una de sus más icónicas y exitosas películas. Juego de Gemelas, una nueva adaptación de la película original, estrenada en 1961. Sin embargo, a pesar del tiempo que lleva en pantalla, ha sido motivo de discusión en base a una infinidad de teorías y curiosidades. La teoría más famosa es la de la supuesta gemela muerta de Lindsay Lohan, la protagonista de la película. La teoría dice que la película se filmó con dos niñas idénticas, o sea, que Lindsay no llegó sola al mundo aquel 2 de julio de 1986, sino que lo hizo al lado de su hermana gemela Kelsey Lohan. Esta teoría conspirativa asegura que lo que vimos en Juego de Gemelas es real. Lindsay y su hermana Kelsey habrían protagonizado el filme. Las razones por las que no supimos nada más de Kelsey Lohan fue porque la pequeña habría fallecido antes de terminar la película, a causa de un accidente. Escándalo Franklin. Fue un acontecimiento en los años 80, concerniente a la sospecha y descubrimiento de una red de tráfico de drogas y prostitución, sobre todo infantil, en el estado de Nebraska, que llegó hasta Washington. Debe su nombre a Franklin Credit Union, en Omaha. Un organismo de crédito fundado en 1968 con el fin de ayudar a los pobres de la comunidad afroamericana a obtener créditos, y que quebró a causa de importantes malversaciones de fondos. Muy similar a lo que fue el caso de Jeffrey Epstein actualmente, solo que hace décadas y mucho mejor disfrazado. Casi no se pudo concluir nada, y no se encuentra tanta información en Internet. Solo se sabe que desde esos años empezaron a salir algunos testimonios de víctimas que alegaban que la fundación era en realidad un culto de pederastas y caníbales y adoradores del diablo. A esto se hizo poco caso. Por ejemplo, un gran jurado federal también concluyó que las acusaciones de abuso eran infundadas y acusó formalmente a Alyssa Owen, de 21 años, una presunta víctima, de 8 cargos de perjurio, y así se desestimó a todos los posibles testigos. También se le quiso vincular con Boys Town, una organización sin fines de lucro que ayuda a los niños en el mismo estado, y supuestamente habría sido un empleado al que despidieron. El origen de este malintencionado rumor. ¿Ustedes qué opinan? Sería interesante desentrañar todo este caso. Por cierto, si supieron de ese hilo en 4chan, sobre un supuesto actor que salió a redactar varias verdades sobre la industria, habrán leído o escuchado que el ya mencionado Sonny Redstone, supuestamente estuvo involucrado en el encubrimiento Franklin. He buscado información pero no he dado con nada que siquiera ponga sobre la mesa el tema de forma extensa, o que mencione cómo este tipo pudo estar involucrado. Cabe mencionar que en Google no encontrarán mucha información, y fue de esas pocas veces en que tuve que recurrir a otro buscador para llegar a sitios más llamativos. Las cosas que supuestamente hacían suenan horrendas. Por ejemplo, mataban niños y luego obligaban a otros a convivir con los cadáveres para traumatizarlos. Les sacaban los ojos. Los violaban, desmembraban, y obligaban a participar en actos de necrofilia y rituales, que también incluían llenar algún cáliz con sangre, orina y otros desechos que luego les hacían beber entre cánticos y alaridos, antes de matarlos.
El Joker, en The Dark Knight, es un veterano de guerra. Una teoría apoyada por varios fanáticos, y reza que el Joker fue un veterano de la guerra de Irak, y que ello explica su habilidad en tácticas de ataque y estrategias, así como su aversión y rencor al sistema, el gobierno, y el orden en un todo. En la escena del funeral policíaco, parecía saber cuáles eran los movimientos, perfectamente, dando a entender que había tenido algún entrenamiento. Desde luego, también explicaría su locura y afán de desatar el caos. Kermit la rana causó el 11 de septiembre. Es una curiosidad que aparece en una película navideña de los Muppets, que parodia la icónica Qué bello es vivir, y donde Kermit desea no haber nacido. Durante un montaje en el que se ven los cambios que habría en el mundo si esa hubiera sido la realidad, notamos que las Torres Gemelas siguen intactas en la ciudad de Nueva York. Aludiendo que Kermit tuvo que ver de alguna manera en aquella catástrofe ocurrida un año antes del lanzamiento de la película. Rat Fink, a Voodoo, película americana del año 1966, creada, escrita, producida y dirigida por un tal Ray Dennis Steckler. Tiene una estructura desconcertante, en cuanto casi la primera hora es un drama criminal, para luego tornarse en una película paródica de superhéroes. El título es lo más llamativo, se explica como un error tipográfico, del que no había presupuesto para corregir, unos $50, y que sería en realidad Rat Fink, y Voodoo. O simplemente, fue una elección creativa muy rara, de lo que ya de por sí es toda la trama y su realización. Se le considera una de las películas más cutres, estúpidas y feas de la historia, pero se ha ganado un estatus de culto. La filmografía de Lucifer Valentine. A menudo ocupa listas de películas perturbadoras y grotescas, aunque la realidad es que su obra es más bien de bajo presupuesto y no choquea en lo absoluto. Por lo general tiene planos con tan poca luz que difícilmente puedes distinguir qué ocurre. Sus temas predilectos son mujeres con desórdenes mentales, que tienen que ver con la alimentación. Crímenes de Damián Chapa, famoso director que hizo películas chicanas como Sangre por Sangre, terminó en prisión un tiempo por abuso sexual y maltrato doméstico. Spielberg dirigió las películas de Robert Zemeckis. Es una broma y un rumor para nada fundamentado, basado en el hecho de que muchos confunden el estilo de estos dos directores, y que atribuyen las películas de Zemeckis a Spielberg. O quién sabe, podría ser que este director haya tenido mucho más que ver en esas cintas que solo la producción. Regreso a Babilonia es una película independiente del año 2013. No tiene audio en tal de emular a una película muda del siglo XX. Casi se considera una cinta perdida, ya que el poco apoyo que recibió provocó que casi nadie tuviera la oportunidad de verla. Sin embargo, está rodeada de un misterio muy tenebroso. Los comunicados de prensa y las entrevistas indicaron que los rostros de los actores se pueden ver transformándose en formas grotescas en ciertas tomas. Hubo informes de actores que tenían dedos alargados y palmeados, apariciones con mucho cuerpo, que veían los rostros de actores muertos manifestarse en varios planos y sombras que parecían demonios o esqueletos. Muchos miembros del elenco y el equipo habían confirmado muchos de estos informes y declararon que experimentaron eventos extraños durante la producción, y Jennifer Tilly en particular describió sentirse observada y conmovida por fuerzas invisibles durante la filmación. Tras no encontrar distribuidora, fue lanzada en YouTube el año 2019. El incidente de Errol Flynn y John Barrymore, dos actores en la época dorada de Hollywood, y grandes amigos. Flynn fue todo menos alguien tranquilo, a lo largo de su carrera gustó por drogarse con una gran cantidad de narcóticos y explorar el sexo tanto con mujeres como con hombres. Y Barrymore era un mujeriego que sufría de alcoholismo, y no era particularmente contenido en sus andanzas. En una ocasión, por ejemplo, entró en estado de ebriedad al baño de mujeres porque tenía que orinar. Cuando murió de cirrosis debido a su adicción, mezclada con neumonía, Errol y un tercero, otro actor de nombre Raoul Walsh, llevaron a cabo algo que fue idea de este último. Ir hasta la funeraria donde estaba su cuerpo y luego reunirse en casa de Flynn. Cuando murió de cirrosis debido a su adicción, mezclada con neumonía, Errol y un tercero, otro actor de nombre Raoul Walsh, llevaron a cabo algo que fue idea de este último. Ir hasta la funeraria donde estaba su cuerpo y luego reunirse en casa de Flynn. Cuando este llegó a su hogar, saludó a su ingenuo mayordomo que había dejado entrar a Raoul y lo descubrió a él, tanto como a Barrymore, saludando, con un cigarrillo y una copa de vino, en el lugar que siempre usaba.
Se cuenta que el pobre de Flynn quedó paralizado, hasta que Walsh exclamó que era una broma. Flynn saltó por la ventana hasta el jardín, no se lastimó, pero estaba tan asustado que no quería entrar hasta que se deshicieran del cadáver. Videojuego de Anticristo, de Lars von Trier. Así es, la controvertida película estrenada en 2009, Anticristo, fue blanco de un proyecto muy extraño enfocado en hacer un videojuego basado en el filme. Una decisión rarísima. Taxi Driver es una película muy conocida, quizá muchos ya la hayan visto, así que iré al punto. El mismo director de la cinta, Martin Scorsese, realiza 2 cameos, aunque uno es mucho más destacable, interpretando un personaje memorable y muy enigmático. El pasajero que ve la silueta. Muchos no se explican esta escena. El personaje le cuenta a Travis Bickle, que planea asesinar a su esposa, que se encuentra con un amante de color, y tras esto, el mismo Travis empieza a tener su personalidad más antisocial y destructiva. Varios espectadores especularon que la mujer de este tipo era la misma Betsy, y que eso despertaba el rencor de Travis contra ella. Aunque más bien, diría yo que es un reflejo de lo que él sintió que estaba viviendo. Por ello, otros teorizaron que este personaje solo se encontraba en la mente del taxista. Otra teoría más interesante, es una mucho más compartida aunque a veces tomada menos en serio, que Taxi Driver es secuela de El francotirador. Una de mis películas favoritas de toda la vida y en la que Robert De Niro también actúa, como un hombre que va a la guerra de Vietnam y sufre una brutal cantidad de tragedias. Y como saben, Travis Bickle es un veterano de Nam. El final con el protagonista siendo visto de forma heroica y comportándose como una buena persona, con un buen trabajo, y despreocupándose por la mujer que le obsesionaba, y desvaneciéndose en las calles de Nueva York como se ve en la introducción de la película, hace a muchos creer que esta es otra fantasía de Travis, probablemente antes de morir. Roman Polanski mató a Sharon Tate. Aunque no de manera literal ni intencional. Polanski se encontraba en Europa filmando una película, y declara en sus memorias cómo siente culpabilidad por no haber estado en su casa el día del asesinato de su mujer. Escribe que si hubiera estado allá, él y su otro invitado habrían defendido a las chicas en esa ocasión. Aunque algunos irrespetuosos especularon que Polanski ya se veía venir esta tragedia y optó por dejar morir a Tate. Y hay testimonios de supuestos abusos y malos tratos, por ejemplo, la obligaba a participar en tríos y orgías. El de Fatty Arbuckle fue uno de los primeros escándalos en la industria del cine. Un actor y humorista que fue injustamente acusado de violar y torturar a otra actriz durante una fiesta, que luego de un rato falleció y se llevó la verdad a la tumba. Según Arbuckle, él quería ayudarla porque se encontraba bastante enferma e inestable, tal vez delirando, en el baño. De nada ayudó que ella semi-inconsciente repitiera que Fatty la había lastimado. Él no pudo ser juzgado por falta de pruebas, pero su carrera fue destruida. La Iglesia de la Cienciología y otras sectas como Nxbim son cultos ligados de manera muy negativa a algunos de los más famosos en la industria del cine y la música. Tom Cruise, John Travolta, Will Smith, entre más y más celebridades, se han declarado seguidores de la Iglesia de la Cienciología. Los actores, River y Joaquin Phoenix, cuando eran niños, formaron parte de Children of God, una secta religiosa pedófila que les robó la inocencia, y la muy probable responsable de las adicciones que llevaron a River a la muerte, y el extraño comportamiento que tiene Joaquin hoy en día. Y otras, de índole también religiosa y política, o de superación personal o coaching, como Nxbim, que tuvo entre sus filas a Alison Mack, conocida por aparecer en la serie Smallville, como una acólita, y persona que atraía más gente a la secta. Por lo general mujeres, a las que luego violaban y marcaban como ganado. Todas, excepto la de la Cienciología hasta donde yo lo sé, han sido detenidas o por lo menos investigadas. De Mendigo a Millonario, es una película de comedia de los años 80, ya icónica por contar con la participación de los famosos Eddie Murphy y Dan Aykroyd, entre otras estrellas. También se le conoce por ser pionera en abordar de manera más explicativa el funcionamiento de la bolsa de valores y el sistema financiero de Estados Unidos.
Según algunos teóricos de la conspiración, a lo largo del filme pueden encontrarse símbolos y códigos masónicos, así como advertencias que había añadido su productor Aaron Russo, quien supuestamente había sido informado por alguien de la familia Rockefeller de los futuros ataques al World Trade Center y el uso que se le daría a ese incidente. Hay algunas cosas interesantes para examinar en Trading Places, especialmente a la luz de los comentarios de Russo. Por ejemplo, en los créditos iniciales de la película, hay una toma de una persona sin hogar con periódicos frente a él. Uno de estos periódicos contiene los números 9 y 11 en el titular. Los protagonistas en cierto momento llegan hasta el frente de las Torres Gemelas, tras haber subido a un taxi con varios números 9 y 1 en él. Quizás como una advertencia adicional, mientras los vendedores esperan en el piso a que comience la negociación, la cámara corta intencionalmente al reloj de la pared que tiene las manecillas en las 9 y las 11. Películas que predijeron el 911. La franquicia de Volver al Futuro, sin lugar a dudas ya es un clásico del cine de Hollywood que ha gustado durante generaciones. Sin embargo, surgió un video de YouTube que sugiere que Robert Zemeckis, director de la trilogía, predijo el ataque terrorista del 11 de septiembre con la saga de Volver al Futuro. El usuario Barely Human 11 sugiere que el realizador dejó una serie de pistas en las primeras dos cintas, las cuales resultan coincidir, de manera muy perturbadora con los sucesos ocurridos en Nueva York, tales como 1. La cinta inicia cuando Marty va a ver al Doc al centro comercial Twin Pines. El video sugiere que los dos pinos son las Torres Gemelas. 2. En la trama, Marty y Doc son atacados por terroristas musulmanes en el estacionamiento de la Twin Pines Mall. 3. La hora a la que llega Marty al centro comercial son las 1:16 de la madrugada, que cuando se voltea, es el número 9:11. 4. El director vuelve a hacer énfasis en la hora, al mostrar un reloj con la hora 1:19 de la madrugada, en la escena en la que el Doc manda a su perro en el primer viaje en el tiempo. 5. Otra pista que se sugiere, es que cuando Marty regresa de su aventura en el tiempo al mismo centro comercial, el nombre ya no es el mismo. Ahora se llama Lone Pine Mall, es decir, un solo pino, como la torre que se construyó después de los atentados. 6. Pero hay una coincidencia más perturbadora que tiene que ver con el director. En la segunda cinta, el viaje al futuro de Marty y el Doc es el 21 de octubre del 2015. Robert Zemeckis, director de la trilogía, estrenó en octubre de 2015 la película The Walk, en la cuerda floja, una cinta que relata la obsesión de un equilibrista por tender una cuerda entre las Torres Gemelas y caminar sobre ella. Jodie Foster tuvo un admirador espeluznante. El tipo que en ese entonces tenía 26 años, se enamoró de ella tras ver la película Taxi Driver, en la que el personaje principal, Travis Bickle, intenta asesinar a un senador. Y en el que la joven actriz interpreta a una prostituta de 12 años. Obsesionado, la acosó durante varios años, al punto de haber llegado a inscribirse en un curso de escritura en la Universidad de Yale en 1980, cuando se enteró de que Foster, que entonces tenía 18 años, estudiaba en esa institución. Hambriento de relevancia, acechó al presidente de aquel entonces, Ronald Reagan. Hasta que un día, lo sorprendió saliendo de un hotel, y le disparó 6 veces, pero solo uno dio en el mandatario. Reagan sobrevivió, y el atacante fue detenido. Tiempo después, hablando de estas obsesiones, reveló que su motivación principal había sido el unir su nombre al de Jodie Foster por siempre. No fue la única. En los años 90, la reina del pop, Madonna, sufrió el acecho de un sujeto extraño que merodeaba cerca de su casa. El matrimonio, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, se quejó por una mujer que se había obsesionado con el actor. No pasó a mayores. El cineasta, Steven Spielberg, por poco fue víctima de un lunático que deseaba violarlo y torturarlo mientras la esposa del director era obligada a ver la escena. Uno de esos casos en que la motivación llevaba connotaciones sexuales, particularmente de un hombre a otro. A diferencia de los pasados que tenían que ver con idealizaciones exageradas.
Pero el caso más desgarrador quizá haya sido el de Ricardo López, y su fijación con la cantante y actriz islandesa, Björk. López, que filmó algunos videodiarios hablando de sí mismo, son la muestra de un descenso a la pérdida de cordura. Su voz y apariencia habían obsesionado a este hombre. Lenta pero claramente empieza a asomarse su baja autoestima, su autodesprecio por su estado físico e incapacidad social. Björk encontró pareja, y esa noticia fue el único detonante necesario para que Ricardo López decidiera asesinarla. Preparó una elaborada bomba de ácido que iba oculta en un libro y que enviaría por correo a la celebridad. El producto logró ser interceptado y nunca llegó a la actriz y cantante. Mientras tanto, López jamás se enteraría de aquello. Grabó un último blog en el que se pintaba la cara, y delante de un cartel que dice lo mejor de mí, con una canción de Björk de fondo, se suicidaba de un disparo. Mothman visto en sets de rodaje. Esto lo vi en otro iceberg sobre un tema parecido al de este video, supuse que era joda pero que al menos alguna discusión o comentario encontraría al respecto. Pero no hubo nada. Mothman es una supuesta criatura que ha sido vista en lugares específicos poco tiempo antes de grandes desastres y cataclismos, como Chernóbil. Una cinta de origen ruso, muy perturbadora acerca de gemelos siameses. Su calidad hace que las imágenes luzcan más horribles de lo que por sí son. El video del nacimiento, o del no nacido. Una supuesta película snuff que se vendía en puestos peligrosos de varias ciudades. Aunque, por su descripción, se cree que era una compilación de escenas de la polémica película A Serbian Film. El de 1974. Es un lost media que resultaría polémico en cualquier época, incluso la actual. Se trata de una supuesta película pornográfica homosexual con el personaje de Jesucristo. El juego del conejo, ópera prima de Dan Remeyer, es uno de los títulos marcados por el escándalo en la última década. Se prohibió su exhibición en el Reino Unido y está en la lista de las 50 películas más turbadoras de todos los tiempos en Complex Magazine. Bonnie es una profesional del sexo, adicta a las drogas. Lo que aparentemente es un servicio rutinario con un camionero, se convertirá en la peor de sus pesadillas, en un cruel juego de tortura, humillación y supervivencia. Actores muertos recreados en CGI. Gracias a los avances tecnológicos, la magia del cine pudo resucitar a varias estrellas que no pudieron terminar sus películas, tales como Paul Walker, muerto en noviembre de 2013 a los 40 años, Oliver Reed en la película de Gladiador, o Brandon Lee, que fueron reemplazados en algunas escenas. ¿Se imaginan cómo será en el futuro? Manos, la peor película de terror. La cinta pretende sumergirnos en una historia de cultos pseudo-satánicos y elementos paranormales, con una especie de acercamiento al terror terrenal y la sugestión psicológica. Sobre el papel la verdad es que no suena mal del todo, pero del dicho al hecho hay un trecho, como dice el refrán, y la producción, montaje y dirección de esta película fue un absoluto desastre. Tampoco resulta muy sorprendente que el resultado fuera tan nefasto, teniendo en cuenta que el director, productor y escritor de la cinta era un vendedor de fertilizantes y seguros que se embarcó en el proyecto tras perder una apuesta, con un presupuesto de $19,000. La calidad de la animación es malísima, hay tomas en las que se ve la claqueta, el mismo director impostó la voz de una de las actrices en un doblaje nefasto, los efectos paranormales podría serlos un niño de 4 años con una linterna, papel celofán y algo de hielo seco y serían más realistas. La película pretende contarnos como una pareja normal y su hija, que están iniciando unas vacaciones, se pierden en algún punto del desierto tejano y acaban en una misteriosa casa regida por un maestro siniestro y diabólico, que tiene una secta poligámica en la que esclaviza a mujeres como esposas para su harén y a los hombres como sirvientes. La familia lucha por escapar, pero sus esfuerzos son inútiles y acaban cautivos en la misma, con el marido dando la bienvenida a una nueva pareja de jóvenes mujeres al final de la cinta. Tranquilo, que aunque esto parezca un spoiler no lo es en absoluto.
Si vas a ver esta película lo harás por la mera curiosidad de descubrir cómo se puede hacer el peor trabajo posible delante y detrás de una cámara. Hollywood hace porno. Es un rumor similar al que ocurrió con Televisa en México, con el que algunos sospechaban que estaban tras cierta productora de pornografía. Dicen que la misma industria cinematográfica, con todos sus estudios, está envuelta en el porno que se produce y filma en Los Ángeles, California. No es como que esté muy bien construido este chisme. Aunque bueno, quizás sí estén conectados ambos negocios de cierto modo. Es sabido que algunas personas que cruzaron por el cine pornográfico luego pasaron a ser grandes del cine estadounidense. Seven y otras películas predijeron el escándalo de Kevin Spacey. Es una curiosidad y comentario absurdo que dice que muchas de las películas en las que aparece el actor, lo muestran o como un criminal o como alguien envuelto en alguna actividad peligrosa en la que pierde la vida o termina tras las rejas, o al menos es epicentro de investigación policíaca. Y ya sabemos cómo está su reputación actualmente, tras haber admitido que tuvo un acercamiento inapropiado con un actor cuando este era menor de edad. Uwe Boll, y sus antecedentes mentales. Algunos usuarios de internet sospechan que el conocido, odiado y ridiculizado Uwe Boll, apodado en ocasiones como el peor director de cine en la historia, padece de algún trastorno mental debido a sus arranques de ira, y episodios tan raros, como esa vez en que invitó a varios críticos de cine para boxear con ellos. Ni idea. Hollywood no existe. O más bien, está desapareciendo. Si leen varios artículos como los que ven de BBC, o Vanity Fair, notarán que en este lugar, la industria no es más la misma, que podía con trabajos enormes y que resultaban taquilleros. Ahora las oportunidades laborales se limitan y son peleados por muchas personas. El delirante cine de Neil Breen, un cineasta independiente, arquitecto y agente inmobiliario. Se ha hecho con un pequeño séquito de espectadores que disfrutan sus películas, caracterizadas por su bajísima calidad, pésima fotografía, montaje sin sentido, terrible escritura y horrorosa, repulsiva y culera dirección. Y sí, él a menudo desempeña varias tareas en sus proyectos, él mismo guioniza sus historias y las protagoniza. Apuesto que deben ser muy divertidas. After Last Season. Es una película estadounidense de género dramático y experimental, y considerada una de las peores en la historia de la cinematografía. Trata de unos estudiantes de medicina que utilizan microchips neuronales para cazar a un asesino en serie. La película recaudó tan poco en los pocos cines en los que se proyectó, que los carretes de la película fueron destruidos, ya que era más barato que devolverlos. Se ve pendejísima. Marlon Brando extinguió un ave. Es un rumor algo cómico sobre Marlon Brando, que se dio en 4chan, que contaba cómo el popular actor de cine y teatro logró extinguir un ave a modo de utilizar sus huevos para preparar su comida, para él como para sus invitados. La publicación en el hilo del tablón de imágenes dice: a Marlon Brando le gustaba el sabor de cierta raza de ave que se encuentra en su atolón, una isla personal en Tetiaroa. Brando consideraba que las aves eran un manjar y las comía regularmente durante el tiempo que estuvo allí, y su personal las recorría regularmente en la isla. A menudo ofrecía la comida a los invitados. Uno de los amigos de Marlon, que era un ornitólogo aficionado, se fijó en el ave y envió un boceto para referencia a una universidad. Según la referencia, el pájaro parecía ser el extinto rascón piquirrojo de Tahití. Para su horror, se enteró de que Brando pudo haber cazado accidentalmente al pájaro hasta la extinción. A mediados de los años 70 no se encontraron más Tahití Rails en Tetiaroa. Brando pasaría menos tiempo en el atolón en los próximos años. No es algo muy bien documentado y se lo pueden tomar a joda si quieren. Pierre Kirby fue una estrella británica del cine de artes marciales de bajo presupuesto, en películas que muchas veces son la burla de críticos y gente que hace reseñas en internet. Nació en el año 1960, y dejó de saberse de él una vez llegado el 90. Paul John Stanners, un compañero de trabajo suyo, reveló que Kirby se ganaba la vida entregando yates por el sudeste asiático. Supuestamente había zarpado a Filipinas, el que parecería haber sido su último destino. Aparentemente un sitio peligroso, ya que un tal Pedro, el editor de la mayoría de esas películas, afirmó haber sido secuestrado y luego tirado por la borda junto a Kirby por unos piratas.
Pero otro sujeto de nombre Doan Bersmea, se encontraba en un hotel de Hong Kong, cuando de repente le pareció haber visto a Pierre Kirby entre la multitud, a quien le gritó para llamar su atención. Se dio la vuelta y se alejó para no volvérsele a ver nunca más. Otros teorizan que tal vez fue devorado por un tifón, ya que este fenómeno natural es muy común en las aguas por las que navegaba en ciertas temporadas del año. Sin embargo, admito que la información es confusa. Según sea la fuente, el último avistamiento fue 2 años antes, o después, del incidente en el bote con los piratas. ¿Fue eso o se convirtió en un matón para mafiosos orientales? Tal vez no lo sepamos nunca. El cine porno perdido sobre la Revolución Mexicana viene de una historia personal. Pueden tomarla o no en serio, ya que hasta para mí suena como una reverendísima estupidez. Cuando era niño e iba a la escuela, varios compañeros me contaron que alguna vez vieron películas antiguas que sus abuelos tenían, supuestamente mexicanas, y que eran de la época de la Revolución, o por lo menos las recreaban. Y que aparecían personajes conocidos follando con un montón de mujeres. Es una mamada, pero tenía que incluirlo si hablaba de toda mi cultura general sobre cine. Como era de esperarse, no encontré nada en internet. Ni siquiera películas eróticas de ese estilo, aunque es probable que existan de cierta manera. El siguiente vuelve a estar basado, en parte en algo personal, y con algo que casi corroboré alguna vez. Verán, todos conocen la película El Exorcista. Seguro recuerdan algunas escenas y puedan ahora mismo listar varias en su mente. Cuando Regan se orina frente a los invitados, o se traslada como una araña por las escaleras, hasta la escalofriante pelea final, o los sueños del padre Carras. Hay otra que por ahí perturbó muchísimo. ¿Pueden adivinar cuál es? Si alguien pensó en la escena de la iglesia, mis felicitaciones. ¿Cómo la recuerdan? Cuando yo la vi quedé impactado. Pero no por lo horrible y blasfema que es, sino porque no es como me la habían contado. Mi familia es fanática de esta película, y la vieron durante años. Incluso, alguien de mi árbol genealógico acudió al cine a verla en su estreno en México. Algo legendario. Y yo les conté que ahora aparecía cambiada esta escena a como alguna vez me habían contado que sucedía durante esas pláticas que teníamos y que me animaban a verla, obviamente antes de que lo hiciera. La descripción que me dieron, es que en la escena, no aparece la estatua de la Virgen con cuernos en sus partes íntimas, sino que la imagen como la iglesia, aparecía manchada con excremento. De esto jamás encontré información, y por lo tanto tuve otra hipótesis. La persona que me contó esto también leyó el libro, así que si alguien por ahí lo ha hecho, también me encantaría que me resolviera la duda y me dijera si esto ocurre en el libro y todo se trató de una confusión. Lo raro, es que alguna vez leí en una de esas wikis que se hacen para cada película o serie de televisión, que en efecto, la escena con las S se preservó así durante los primeros días pero que luego fue cambiada. Lamentablemente no he vuelto a leer esa información en internet, ni comentarios ni nada. Llegué a considerar que había sido verdad debido a que a varias películas les hacen distintas versiones, por ejemplo, cuando las transmiten en televisión muestran planos alternos o se los saltan. Este puesto es para una de mis más grandes dudas en mi vida, si alguien tiene información les ruego que la compartan. ¿Qué es un interruptor de hombre muerto? Bueno, para simplificarlo, es la acción de preparar como amenaza la divulgación de información delicada si nuestra seguridad se ve en peligro, y finalmente darla a conocer en caso de que algo ocurra. Por ejemplo, Ghislaine Maxwell, la mujer y cómplice de Jeffrey Epstein. Temiendo que le pasara lo mismo que a él, dijo que, si moría, nombres de personalidades poderosas involucradas al magnate y pedófilo, saldrían a la luz inmediatamente. Esta estrategia ha probado servir de ayuda, pero no siempre. A veces el cinismo de aquellas fuerzas que operan desde las sombras, cruza los límites, y aún con amenazas, deciden llevar a cabo su cometido. Apareció en varios medios. Isaac Cati, un actor y músico, se quitó la vida el 13 de mayo de 2019. Aunque estos putos sitios de internet resaltan que tuvo un papel en la famosa serie de televisión Breaking Bad, es algo exagerado, solo participó como extra unos segundos.
Podríamos decir, sin el propósito de ofender, que era uno de esos actores de fondo. A los 42 años decidió saltar desde un puente de Arizona, y luego fue arrollado por un automóvil. Sin embargo, Isaac Cappy se dio a conocer poco antes de morir. En agosto de 2018, Paris Jackson lo acusó de intentar asfixiarla durante una fiesta nocturna. Según ella, Isaac continuó enviándole mensajes a su celular tras la supuesta agresión. Ella respondió en un principio porque creía que era un suicida y deseaba ayudarlo. Algunas personas creen que aquello fue una movida mediática para desviar la atención de lo que Cappy quería revelar, y hacerlo parecer un lunático. Más polémica fue la ocasión en que publicó un video extraño en el que aseguraba que Seth Green, actor conocido por prestar su voz a Chris Griffin en Padre de Familia, y por otros papeles en cine y televisión, es un pedófilo. Estas acusaciones fueron desmentidas, o menospreciadas al menos. Antes de su suicidio redactó una carta de despedida, que publicó luego en Instagram. Esta misiva, en realidad, era una amalgama de pensamientos difusos, diciendo que había sido una mala persona, que incurrió en delitos como vender drogas, evadir impuestos y estafar a gente buena que confiaba en él. Si bien, todo esto parece el desvarío de alguien con un desequilibrio, o severo problema mental, supuestamente, por órdenes suyas, apareció un video en redes sociales luego de su muerte, que fue eliminado casi de manera instantánea. De hecho, me parece que no ha tenido la cobertura que merece, incluso entre quienes adoran y creen en teorías de conspiración. El video es el siguiente. Advertencia. Puede herir su sensibilidad. Mi único objetivo es el de dar a conocerlo. ¿Tiene esto alguna explicación que resulte inocente? ¿Qué hacían un montón de niñas en ese lugar? ¿Por qué el ambiente tan tántrico con ellas ahí? Isaac apareció como invitado en el programa de radio, InfoWars, de Alex Jones, en agosto de 2018, en el que acusó a varias celebridades de abuso sexual infantil, como parte de la teoría de conspiración de QAnon. Que como mencioné en la primera parte, se trata de una teoría conspirativa que mantiene que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en una guerra secreta con poderosos pedófilos caníbales satanistas.
Durante la transmisión, Jones le pidió a Cappy que fuera más circunspecto y evitara meterse en nombres, mientras que Isaac Cappy insistió brevemente en que Jones lo estaba engañando al cuestionar sus afirmaciones. A principios de enero de 2021, el abogado estadounidense y teórico de la conspiración Lin Wood, tuiteó que Cappy había estado intentando revelar una red masiva de pedófilos que involucraba al presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts. También afirmó sin fundamento que Isaac fue asesinado cuando se dirigía a entregar pruebas de esta cábala al presidente Trump. Wood no ha proporcionado ninguna evidencia para estas declaraciones. La vida de Corey Feldman contiene todas las lamentables consecuencias de ser una estrella infantil. Explotado por sus padres, drogadicto a los 15 años, arruinado a los 20. Pero él se resiste a ser solo un cliché y lleva una década luchando para que aquellos que abusaron sexualmente de él y de su mejor amigo, Corey Haim, fallecido en 2010 a los 38 años, paguen por sus delitos. Su madre le oxigenaba el pelo, le daba pastillas adelgazantes y lo azotaba con una madera cada vez que no conseguía un papel. Él mismo contó que las películas se convirtieron en su único espacio seguro, porque su madre no lo maltrataba durante los rodajes para que no tuviera moretones ante la cámara. A los 15 años, Feldman se emancipó de sus padres y descubrió que del $1.000.000 que había ganado con su racha de éxitos solo quedaban 40.000. Cada noche, Corey dormía con el revólver de su abuelo bajo la almohada. El actor contó en una entrevista que conserva una foto de su cumpleaños número 15, en la que él y su amigo posaron rodeados de 5 de sus depredadores sexuales. Lamentablemente, ya ha hecho tantas acusaciones y tergiversado y contradicho mucha de su propia supuesta información, que ya casi nadie cree en lo que dice. Heavy Metal Massacre es una película de bajísimo presupuesto, perteneciente al cine basura, y tiene una historia súper rebuscada y violenta que no es importante detallar ahora. Lo que pasa es que fue una cinta perdida por largo tiempo, y dirigida por un tal Bobby Young, en los años 80. Sin embargo, tras haber realizado este filme, aquel chico desapareció sin dejar rastro. Hasta que una década después, se descubrió que el tal Bobby Young era David DeFalco, un sujeto que había tenido su historia escribiendo mordaces artículos sobre cine y que ahora se dedicaba a seguir haciendo películas terribles pero con mayor presupuesto. Películas pedófilas. Son largometrajes creados por usuarios de internet, sobre todo en foros pedófilos, que incluyen pornografía infantil o material audiovisual con niños y niñas para inducir a la meditación sexual tántrica. La verdad sea dicha, que no son más que compilaciones obscenas para pervertidos que pueden llegar a durar hasta 2 horas y media. Me parece que eso ha sido todo. Si creen que debimos añadir algo, déjenlo en la sección de comentarios. Vaya que fue un trabajo titánico. Esperamos que el video les haya gustado. Si fue así, háganos el favor de compartirlo, dar me gusta, dejar un comentario y suscribirse, que eso nos ayudaría a seguir creciendo. No olviden visitar mis otras redes sociales, así como el canal de mi amigo Iconos del Terror, que ha estado subiendo videos muy interesantes. Si gustan apoyar nuestros canales, abajo en la descripción estarán los sitios que los llevarán a un botón de PayPal para que realicen donaciones. Y díganme qué opinan, ¿les gustaría una segunda parte de este iceberg? Recuerden que la meta será de 800 me gusta, porque este fue un trabajo muy extenso. Quisiera descansar y subir algunos videos más pequeños en lo que este trabajo llega a la cantidad de likes que les dije. Espero que les haya gustado mucho, el cine es mi principal pasión en esta vida, y haberlo hecho fue algo catártico. Antes de irme, quisiera pedirles que se unan a mi servidor en Discord, que es mantenido casi completamente por los usuarios, aunque pueden encontrarme ahí de vez en cuando y aparte les notifica cuando subo video nuevo, entre otros avisos. Advierto que hay de todo en esa madre, así que tengan cuidado. También quisiera invitarlos al servidor de un compañero en el que se transmitirían películas, algunas morbosas y poco conocidas, para después usar el mismo espacio como foro de discusión. Se oye interesante y estoy al tanto de cualquier actualización, y si son como yo que les gusta este mundillo, los invito a unirse. Ahí los esperamos. Gracias por su atención, buenas noches.